Un hombre callado se detiene cerca del borde de una reluciente exposición tecnológica, mientras su pastor alemán descansa afuera bajo la lluvia fría. Una broma cruel se convierte en un paso descuidado, y ese único acto rompe algo más que el silencio. Lo que sigue no es ira sino contención, no venganza sino verdad. Esta es una historia de fe bajo presión de dignidad mantenida firme y de una justicia que llega sin necesidad de gritar. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, por favor, suscríbete y quédate con nosotros. La lluvia fría cubría las aceras fuera del atrio de cristal, convirtiendo las luces de la ciudad en halos borrosos, mientras el viento sacudía los estandartes de la exposición de tecnología de defensa. Jack Miller se movía por el edificio como un hombre que intentaba no ser notado algo difícil, cuando era alto y de hombros anchos, incluso con ropa de trabajo gastada. A sus 35 años, el ex-Navy SEAL se conducía con la economía silenciosa de alguien que había aprendido a conservar tanto el movimiento como la emoción. Su cabello oscuro estaba cortado corto en un estilo militar práctico. Una barba rala y bien cuidada sombreaba una mandíbula marcada por años de disciplina y por demasiadas noches sin dormir. El mundo no había sido amable desde que dejó los equipos una vieja lesión que se agravaba con el frío, una cuenta de ahorros que nunca se recuperó, un calendario medido en facturas vencidas. Aún así seguía presentándose, aún así seguía trabajando. Y cada noche, por escasas que fueran las provisiones, compartía lo último con Rex. Rex, un pastor alemán negro y fuego de 8 años de pecho fuerte y ojos ámbar atentos. No era un perro que suplicara. Observaba, escuchaba y permanecía cerca como si custodiara un duelo que no podía nombrar. El pelaje alrededor de su hocico había empezado a encanecer, dándole el aspecto digno de un veterano, y caminaba con una ligera cautela en la pata trasera izquierda en los días fríos, una vieja distensión tras largas millas junto a Jack. Pero su lealtad permanecía intacta. En el pequeño apartamento de Jack, Rex dormía cerca de la puerta no por agresividad, sino por costumbre, como si el mundo pudiera volver por ellos si dejaban de prestar atención. A veces Jack se sorprendía sonriendo ante eso, como hacen las personas cuando el amor aparece usando botas de trabajo y dejando pelo sobre una alfombra raída. El trabajo de hoy era sencillo, soporte de mantenimiento durante la exposición de innovación en defensa Whitfield, pisos pulidos, arreglos rápidos, invisibilidad silenciosa. Jack llevaba una chaqueta oscura sencilla sobre ropa utilitaria y cargaba una pequeña bolsa de herramientas que lo hacía parecer parte del edificio mismo. Había llevado a Rex porque no podía pagar a alguien que lo cuidara, y porque Rex, tras las tormentas posteriores al servicio de Jack, se había convertido en algo más que compañía. Era un ancla, un peso constante, que impedía que Jack derivara hacia los rincones más oscuros de su propia mente. Fuera de las puertas principales, bajo un pasillo cubierto flanqueado por jardineras escultóricas, Jack extendió una manta doblada en un rincón protegido. «Quieto», le dijo a Rex en voz baja. Rex se recostó con una lenta exhalación, las orejas a medio alzarse los ojos, siguiendo a Jack con una confianza paciente. Jack le frotó el cuello una sola vez, breve, y controlado, afectuoso a la manera en que suelen ser los hombres como él, y luego se volvió hacia el atrio donde inversores e ingenieros se movían con trajes brillantes y sonrisas aún más brillantes. Dentro, el evento resplandecía. Un techo de cristal se arqueaba sobre ellos como una catedral construida para el dinero en lugar de la misericordia. Exhibiciones de drones y sensores prototipo brillaban bajo los focos, y la multitud era densa. Socios de defensa, equipos de marketing impecables, personas que reían un segundo más fuerte de lo necesario en los chistes correctos. Jack se mantenía en los márgenes arreglando un sensor de puerta caprichoso y reemplazando una tira de iluminación defectuosa cerca del carril VIP, cuando la energía cambió como una corriente repentina en una sala llena de velas. Un hombre apareció cerca de la entrada con un pequeño séquito orbitando a su alrededor. Marcus Whitfield, el director ejecutivo. Parecía construido a base de confianza y sastrería costosa. De mediados de los 50, alto y esbelto, cabello plateado, peinado hacia atrás, piel tersa,
gracias al mantenimiento cuidadoso del privilegio. Su traje era impecable, su reloj inconfundiblemente lujoso, y su sonrisa tenía el filo de una hoja que nunca había necesitado ocultarse. Escaneó el espacio como si le perteneciera no solo legalmente, sino espiritualmente, como creían los antiguos reyes, que incluso el aire les debía lealtad. Le dijo algo a un asistente de marketing, un joven ansioso de cabello engominado y manos nerviosas, y luego rió lo suficientemente fuerte como para atraer a otros. Las cámaras se alzaron, los teléfonos aparecieron como luciérnagas, y la multitud, siempre hambrienta de entretenimiento, se desplazó hacia las puertas de cristal. Jack escuchó las palabras antes de comprenderlas. ¿Dejaron que alguien estacionara un perro ahí afuera? Se elevó la voz del CEO, divertida y desdeñosa. Estamos recibiendo socios de defensa e inversores, y hay un animal sucio como un perro callejero en la entrada. La columna de Jack se tensó. Se dirigió hacia las puertas sin correr ni entrar en pánico, solo más rápido como una nube de tormenta eligiendo su dirección. Afuera, el CEO dio un paso bajo el alero y señaló hacia el rincón donde estaba Rex, que permanecía acostado tranquilo pero alerta con las orejas ligeramente hacia atrás, por el ruido repentino. La risa del director ejecutivo convirtió el momento en un espectáculo. La gente se apiñó cerca de las ventanas por dentro, los rostros encendidos de curiosidad. Alguien soltó una risita, alguien susurró, «¡Mira esto!», y otro apuntó el teléfono como si fuera un arma hecha de atención. Jack aún estaba a varios pasos cuando el CEO se acercó a Rex. Rex no se abalanzó ni gruñó. Simplemente levantó la cabeza a los ojos buscando como si esperara la señal de Jack. Por un latido, Jack esperó absurdamente que el hombre se quedara en el insulto y siguiera de largo, que el mundo se mantuviera simplemente cruel, no cruel, y físico. El CEO no se detuvo. Levantó un zapato pulido y lo dejó caer sobre el costado de Rex. No fue una patada nacida del miedo, sino la crueldad casual de alguien que demuestra poder ante un público. El sonido fue sordo, nauseabundo. El cuerpo de Rex se tensó y se le escapó un pequeño gemido involuntario, no fuerte ni dramático, solo el sonido crudo del dolor que no sabe cómo suplicar. La risa vaciló, pero los teléfonos siguieron grabando. Algunos rostros se tensaron con incomodidad. La mayoría no hizo nada. El CEO sonrió con suficiencia como si hubiera corregido una mancha. Jack vio a Rex estremecerse. Vio cómo su respiración se cortaba, vio esa contención silenciosa y leal, sin mordida ni pelea, solo una dignidad herida. Algo antiguo se alzó en Jack, algo que no tenía nada que ver con medallas o uniformes, y todo que ver con la regla sagrada a la que su vida se había reducido, proteger aquello que no puede protegerse en ese momento. No gritó, no golpeó. Su rostro permaneció sereno, pero por dentro los pensamientos avanzaban rápidos y afilados. No lo empeores para Rex, no le des una excusa, mantén el control, mantén el control. Cerró la distancia en unas pocas zancadas largas, las botas golpeando el pavimento mojado. El CEO se giró apenas aún sonriendo, como si esperara la disculpa de un conserje. Jack se detuvo justo detrás de él, lo bastante cerca como para que la multitud dentro sintiera la tensión a través del vidrio. Rex yacía inmóvil, los ojos abiertos, el pecho elevándose de forma superficial, confiando en que Jack decidiera qué venía después. La mano de Jack se alzó tranquila y precisa y se posó en la parte posterior del cuello del CEO. No apretó, no hacía falta. El solo contacto firme y inequívocamente controlado bastó para detener a Marcus Whitfield a mitad de la respiración. El CEO lo sintió antes de comprenderlo, la autoridad silenciosa de alguien que había aprendido la contención por las malas. Jack lo hizo retroceder un paso medido y luego otro, colocando su propio cuerpo entre Rex y el zapato pulido del hombre. No hubo golpe ni voz elevada, solo la distancia recuperada como un límite redibujado con tiza después de la lluvia. Por un momento, la multitud no supo cómo reaccionar. Los teléfonos quedaron suspendidos indecisos. Algunos bajaron las pantallas avergonzados de su propia curiosidad,
y otros se inclinaron hacia adelante decepcionados de que no hubiera espectáculo. Dentro del atrio de cristal, el ruido se suavizó hasta convertirse en un murmullo incómodo. La seguridad se movió, y luego aparecieron dos hombres de traje oscuro que parecían expertos en desescalada más que en fuerza. Uno de ellos, ancho de hombros con barba recortada y ojos cansados, alzó una mano entre Jack y el CEO. «Señor», le dijo a Marcus respetuoso pero firme, «volvamos adentro». Jack soltó el cuello de inmediato y se agachó junto a Rex. El costado del perro subía de forma superficial los ojos brillantes, pero desenfocados por el shock. Jack pasó una mano por las costillas de Rex lenta y tranquilizadora, comprobando calor buscando un corte en la respiración. Rex lamió una vez la muñeca de Jack, un gesto pequeño que pesó más que cualquier disculpa. Jack sintió que el nudo familiar en el pecho se aflojaba lo justo para poder respirar. «El perro necesita un veterinario», dijo Jack en voz baja. No era una petición. La seguridad asintió. Una radio crepitó y alguien despejó el paso. Marcus Whitfield se alisó la chaqueta, la sonrisa desaparecida sustituida por una fina línea de irritación, que intentó hacer pasar por dignidad. No dijo nada. No lo necesitaba. La sala ya había decidido que habría consecuencias, aunque aún no supiera de qué tipo. La clínica veterinaria estaba a solo 3 manzanas, un lugar modesto encajado entre una floristería y una tintorería. El letrero decía Harbor View Animal Care, la pintura ligeramente descolorida y las ventanas limpias sin pretensiones. Dentro el aire olía tenuemente a antiséptico y lavanda. La veterinaria de turno se presentó como Sarah Collins, una mujer de finales de los 40 alta y esbelta, de movimientos calmados y deliberados. El cabello salpicado de canas tempranas recogido en una coleta baja, y la piel marcada por las líneas silenciosas de quien escucha más de lo que habla. Se arrodilló al nivel de Rex, sin dudarlo la voz firme, mientras pasaba manos expertas por músculo y hueso. «Está sosteniendo tensión», dijo Sarah tras un examen cuidadoso. «Hematomas en el costado. No siento fracturas, pero está dolorido. Haremos una radiografía para estar seguros». Levantó la vista hacia Jack y al encontrarse con sus ojos, mostró una gentileza profesional que sugería que había visto el miedo en muchas formas humanas y animales por igual. «Hiciste bien en traerlo». Jack asintió y se quedó cerca de la pared mientras llevaban a Rex con suavidad las manos apretándose y soltándose a los costados. La sala de espera estaba en silencio salvo por el tic-tac de un reloj y el suave roce de los papeles. Cuando Sarah regresó, confirmó lo que Jack había esperado: no había huesos rotos ni hemorragias internas. «Necesitará descanso», dijo. «Control del dolor y tiempo». Jack pagó sin mirar el total como siempre. El dinero era un problema para después, Rex era ahora. Para cuando regresaron al centro, la exposición había retomado su ritmo brillante, como si nada hubiera ocurrido, pero el edificio lo recordaba. Y Jack podía sentirlo en la manera en que la gente lo miraba, algunos con compasión, otros con cálculo. Fue escoltado a una pequeña oficina fuera del corredor principal, donde lo esperaba una mujer de administración. Era más joven profesionalmente, compuesta con el cabello cortado con pulcritud, y una sonrisa cuidadosa que no llegaba del todo a los ojos. «Ha habido una queja», dijo entrelazando las manos, «sobre su conducta afuera». Jack escuchó sin interrumpir. Había aprendido hacía mucho que el silencio no era debilidad, sino una herramienta. Cuando ella terminó, asintió una vez. «Mi perro fue herido», dijo simplemente. Lo detuve. La decisión ya estaba tomada, su credencial, y sus llaves fueron recogidas con una eficiencia apologética. «Con efecto inmediato», dijo la mujer con una voz ensayada, como si repitiera una frase ya dicha antes. Jack colocó los objetos sobre el escritorio, ordenándolos con cuidado. No discutió. Agradeció el tiempo y se fue. El rumor llegó antes que él. Al caer la noche, su teléfono vibraba con mensajes de números que apenas reconocía, excompañeros conocidos lejanos. «Oí que armaste una escena. Deberías haber mantenido la cabeza baja. Todo esto por un perro».
Alguien publicó en línea un video recortado editado para presentar a Jack como el agresor. El pie decía: empleado de mantenimiento ataca a CEO en evento de defensa. Los comentarios eran peores. Jack volteó el teléfono boca abajo y se concentró en Rex, que dormía acurrucado sobre la manta, respirando ahora con mayor regularidad. 2 días después, comenzó la investigación no oficial ni transparente. A Marcus Whitfield no le gustaban las preguntas sin respuesta. Ordenaba verificaciones de antecedentes como otros hombres pedían café. Los archivos llegaron a su pantalla prolijos e impersonales: historial laboral, registros médicos marcados por jerga, y más abajo expedientes de servicio enterrados bajo capas de clasificación. Marcus se inclinó hacia adelante a medida que aparecían nombres y acrónimos, unidades que reconocía, operaciones que había financiado sin comprender. Jack Miller, ex Navy SEAL. Especialista táctico K-9, instructor principal de una iniciativa de entrenamiento de rescate hoy extinta, diseñada para respuesta a desastres y extracción en campo de batalla. Marcus frunció el ceño. El nombre del programa tocó una fibra. Había visto algo similar comercializado recientemente bajo otra etiqueta y con otro rostro asociado. Para cuando llegó al final del archivo, la risa del atrio se sentía lejana, necia. Esto no era un conserje que había perdido los estribos, era un hombre que había elegido la contención una y otra vez, hasta que la contención se volvió protección. Para Jack, las consecuencias fueron inmediatas e implacables. El trabajo de mantenimiento había sido un salvavidas modesto pero constante. Sin él, el calendario se apretó. Vendió algunas herramientas, aplazó un pago, tomó turnos nocturnos donde pudo encontrarlos. A lo largo de todo, Rex sanó centímetro a centímetro con paciencia. Jack cocinaba comidas sencillas, leía en voz alta. A veces no porque Rex necesitara las palabras, sino porque Jack sí. La rutina los sostenía a ambos. Una noche, mientras Jack acomodaba la manta de Rex un mensaje, se abrió paso entre el ruido un clip corto, antiguo granulado. Rex, con arnés más joven y poderoso, moviéndose entre escombros, con una confianza precisa. La voz de Jack al fondo calmada y orientadora. El texto debajo decía: recuerda esto. Jack cerró los ojos. El pasado tenía la costumbre de emerger cuando percibía asuntos inconclusos. Al otro lado de la ciudad, Marcus Whitfield miraba el mismo clip en su pantalla, la mandíbula tensa. Golpeó el escritorio con un dedo, ya calculando. Haría una oferta como siempre. Si algo tenía valor podía adquirirse, y si resistía podía eliminarse. Jack, ajeno a los planes que se formaban en una oficina de paredes de cristal, se arrodilló junto a Rex y apoyó la frente con suavidad contra la del perro. Rex abrió un ojo y golpeó el suelo con la cola, una vez lento y seguro. Y Jack sonrió pese a sí mismo. Afuera la ciudad seguía adelante, indiferente y ruidosa. Dentro del pequeño apartamento había silencio y una sensación tenue pero persistente, de que algo mayor se había puesto en marcha. ¿Lo quisiera Jack o no? Los días posteriores a la pérdida del trabajo se asentaron en un ritmo más quieto, de esos que aprietan de cerca y dejan poco espacio para la distracción. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas finas, tocando la madera gastada del suelo y el cuenco poco profundo del que Rex bebía ahora con cuidado, favoreciendo un lado. Jack aprendió de memoria el patrón de la recuperación de Rex, la forma en que el perro se levantaba más despacio, cómo sus ojos seguían el movimiento antes de que el cuerpo lo hiciera, la paciencia que mostraba incluso cuando la rigidez tiraba de él. Jack cocinaba comidas simples, ponía alarmas para la medicación y hablaba en el tono bajo y parejo en el que Rex confiaba, una voz nacida de noches largas y esperas aún más largas, una voz que en otro tiempo había guiado a hombres y perros a través del humo y los escombros. Fuera de su complejo de apartamentos, una franja de terreno descuidado se extendía detrás de un supermercado cerrado. La maleza brotaba a través del asfalto agrietado, y una cerca de malla metálica se inclinaba como si hubiera renunciado a discutir con el tiempo. Jack llevaba a Rex allí por las tardes cuando el aire se templaba lo suficiente como para aliviar el dolor en el costado de Rex.
Empezaban por lo básico, caminatas lentas, giros controlados, detenerse a la orden. Luego, cuando la respiración de Rex se estabilizaba, Jack añadía señales suaves de esas que obligan a la mente a trabajar incluso cuando el cuerpo duele. Rex recordaba señales manuales que no se habían usado en años. Recordaba cómo buscar sin pánico, cómo regresar en círculo cuando el rastro se debilitaba, cómo esperar confirmación antes de moverse otra vez. Su pelaje, aún apagado por la lesión, vibraba con una energía contenida. Ahora, con 8 años, el hocico encanecido y una cicatriz sobre un ojo por un antiguo accidente de entrenamiento, Rex se comportaba como un profesional que conocía la diferencia entre urgencia e imprudencia. Jack lo observaba con una presión en el pecho, no exactamente orgullo, sino reconocimiento. Algunos vínculos no se erosionan, dormían. Esperaban. Una mujer de los edificios vecinos a veces se detenía a mirarlos. La señora Eleanor Price, una viuda de poco más de 70 años de modales cuidadosos y una mata de cabello blanco que mantenía recogida con horquillas, se apoyaba en su bastón y asentía con cortesía cuando Jack la notaba. «Él escucha», dijo una vez con voz cálida. «No muchos lo hacen ya». Jack sonrió, le dio las gracias y volvió su atención a Rex. No ofreció explicaciones, no las necesitaba. El video apareció en línea 3 noches después. No era dramático, sin música, sin textos, pidiendo indignación. Solo un clip breve grabado años atrás en un sitio de entrenamiento cerca de la costa. La resolución era granulada, los colores lavados por el sol y la sal. Rex, entonces más esbelto y más oscuro alrededor del hocico, se movía entre vigas colapsadas y concreto disperso con una calma enfocada. La voz de Jack lo guiaba desde fuera de cámara medida y sin prisa. La tarea era clara: localizar a una víctima simulada, señalar, esperar. Rex la completó a la perfección. La cuenta que lo publicó era anónima, y el texto decía únicamente: «Este perro no olvidó. El hombre tampoco». Para la mañana se había difundido. Aparecieron comentarios antiguos, guías reconociendo técnicas rescatistas, señalando la disciplina en el movimiento de Rex. Alguien vinculó el clip con un programa de entrenamiento de rescate archivado, que en su día había sido elogiado y luego cancelado en silencio. Otro comentarista mencionó un lanzamiento corporativo reciente, que se veía sospechosamente similar con otra marca y mucho más ruido. La historia empezó a ensamblarse por piezas, pasando de mano en mano, entre quienes sabían qué mirar. Jack se enteró cuando su teléfono vibró sin parar mientras medía la medicación de Rex en la encimera de la cocina. Observó cómo se acumulaban las notificaciones y luego dejó el teléfono boca abajo. No abrió el video ni leyó los comentarios. Había aprendido lo que perseguir el ruido le hacía al alma. Rex le empujó suavemente la pierna, recordándole que permaneciera presente. Jack se agachó y apoyó la frente contra la del perro, respirando, hasta que la habitación se aquietó. Al otro lado de la ciudad, Marcus Whitfield miraba el mismo clip en su oficina con las persianas a medio bajar. La hora tardía hacía que las paredes de cristal se sintieran expuestas, como si el propio edificio estuviera escuchando. Marcus estaba rígido, los dedos entrelazados, las líneas en las comisuras de los ojos más profundas de lo habitual. Reconoció la técnica de inmediato, no porque la hubiera diseñado, sino porque había aprobado su reempaquetado. El programa que había impulsado debía su eficacia a algo más antiguo y más silencioso, construido por personas que nunca buscaron el foco. Llamó a su asistente, una mujer llamada Yaya Grant, de mirada aguda, vestida con impecable precisión y eficiente hasta el extremo. En la primera mitad de sus 40, con el cabello oscuro cortado en un bob exacto, y fama de resolver problemas antes de que llegaran al consejo Laya. Escuchó sin interrumpir mientras Marcus hablaba. Su expresión se mantuvo neutra, pero su bolígrafo se detuvo una vez cuando mencionó al perro. «Encuéntralo», dijo Marcus en voz baja. La oferta llegó 2 días después, en forma de una llamada de un número que Jack no reconocía. Dejó sonar 2 veces antes de contestar. La voz al otro lado era masculina, suave y entrenada. «Señor Miller», dijo, «esta es una oportunidad, una que no se presenta 2 veces».
Se reunieron en una pequeña sala de conferencias de un hotel de categoría media, junto a la autopista terreno neutral elegido por discreción. El hombre que se presentó como Thomas Reed llevaba un traje a medida y un portafolios de cuero. Rondaba los 40 y tantos, alto, bien afeitado, con unos ojos que evaluaban sin parecer juzgar. Su porte sugería una vida dedicada a negociar resultados más que principios. Thomas expuso la oferta sin rodeos, una suma considerable, transferencia inmediata, sin ataduras visibles en el papel. A cambio, Jack daría un paso atrás sin entrevistas, sin publicaciones, sin demostraciones públicas. El video se desvanecería, el ruido pasaría. «Estarías cómodo», dijo Thomas entrelazando las manos. «Tu perro también». Jack escuchó como siempre hacía. Pensó en las facturas, en la incertidumbre, en el miedo silencioso que se colaba por la noche, cuando los números no cerraban. Pensó en Rex estremeciéndose bajo un zapato pulido, en el pequeño sonido que emitió cuando el dolor llegó sin aviso. Pensó en el antiguo campo de entrenamiento, en la forma en que la cola de Rex había batido una sola vez, cuando la tarea quedó completa no por elogio, sino por la comprensión compartida de que habían hecho el trabajo correctamente. Jack deslizó el portafolios de vuelta sobre la mesa sin abrirlo. «No», dijo. Thomas parpadeó, sorprendido por la rapidez de la respuesta. «Todo tiene un precio», dijo con suavidad, como explicándole una regla a un niño. Jack sostuvo su mirada. Las líneas en su rostro, marcadas por el sol, el estrés y una disciplina aprendida joven, no se movieron. «Pisaste lo único que me quedaba», dijo Jack. Su voz no se elevó. «No lo necesitaba. No puedes hacer que eso desaparezca». La reunión terminó con cortesía, demasiada cortesía. Afuera el viento hizo vibrar una hilera de banderas que anunciaban ofertas de fin de semana. Jack llevó a Rex de vuelta al coche, con la mano descansando suavemente sobre el hombro del perro, anclándolos a ambos. Esa noche, apareció otro clip más corto y más silencioso: Rex, recorriendo un circuito de obstáculos diferente. Jack, más joven, riendo una vez, cuando Rex se pasó de una curva y se corrigió. Los comentarios se multiplicaron, las preguntas se afilaron, y la gente empezó a unir los puntos, no con ira, sino con curiosidad. Jack no respondió. Entrenó a Rex en el terreno detrás del supermercado, ajustó los ejercicios a medida que Rex ganaba fuerza, y mantuvo su mundo pequeño. Había aprendido que la atención podía ser tan peligrosa como el abandono. Desde la ventana de su apartamento, observó las luces de la ciudad encenderse y apagarse como una costa lejana. Rex dormía cerca, respirando profundo, y aún ahora, el subir y bajar de su pecho era un metrónomo constante. Jack se sentó en el suelo a su lado, la espalda apoyada en el sofá, y se permitió una respiración larga. Algunas verdades lo sabía, no necesitaban defensa. Solo necesitaban tiempo para ser reconocidas. La segunda demostración se anunció en silencio, sin pancartas ni aplausos. Tuvo lugar en un campo de entrenamiento municipal al borde de la ciudad, donde el viento se movía libremente y nada se mostraba a menos que se ganara la luz. Jack llegó temprano con Rex, la grava crujiendo bajo sus botas, mientras el amanecer levantaba la niebla en láminas delgadas. Rex se movía con mayor facilidad ahora, aún cuidadoso y deliberado, pero la rigidez se había transformado en una preparación controlada. Su pelaje cepillado y limpio capturaba el resplandor pálido de la mañana. El gris en su hocico lo hacía parecer mayor que 8 años más sabio que muchos. Jack apoyó una mano en el hombro de Rex y esperó. El equipo de supervisión llegó en un convoy modesto. No había teatro corporativo, ni cuerdas de terciopelo, ni entusiasmo ensayado. La evaluadora principal se presentó como la doctora Margaret Holloway, una mujer de poco más de 60 años, con el cabello gris acerado cortado corto y unos ojos claros que se perdían muy poco. Vestía una chaqueta práctica y llevaba un portapapeles lleno de notas escritas a mano, en lugar de una tableta. Años atrás, un accidente en una fábrica había cobrado la vida de su hermano. Ese recuerdo había moldeado su insistencia en sistemas que protegieran vidas sin espectáculo. Le estrechó la mano a Jack con firmeza y luego se agachó para saludar a Rex a la altura de los ojos.
Rex olfateó una vez aceptó el saludo y se sentó cuando Jack dio una señal sutil. A su alrededor, un puñado de observadores tomó posiciones, 2 coordinadores de respuesta a emergencias, un capitán de búsqueda y rescate del condado llamado Luis Moreno Compacto, y curtido por el sol con barba entrecana, y un par de ingenieros encargados de la captura de datos. El equipo era simples sensores para registrar tiempo, precisión y marcadores de estrés. No había ningún equipo de marketing rondando. El silencio mismo se sentía como una prueba. Jack explicó los parámetros sin adornos. Su voz se mantuvo baja y constante, la misma cadencia que usaba en cocinas pequeñas y en tormentas mayores. No estamos compitiendo, dijo. Estamos escuchando. Él trabaja el problema hasta que está hecho. El circuito simulaba un colapso parcial, madera, concreto, giros ciegos, un objetivo oculto marcado solo por el olor. Rex observó orejas al frente, cola inmóvil. Cuando Jack dio la señal, Rex se movió con una gracia económica, nariz baja. Paso sin prisa. Navegó los escombros sin precipitarse. Se detuvo cuando el rastro se afinó, dio un rodeo para confirmar antes de comprometerse. Los sensores registraron lo que los ojos ya podían ver: consistencia, contención, precisión. En el marcador final, Rex se detuvo y se sentó los ojos en Jack. No ladró hasta que Jack asintió. Entonces llegó el sonido, no fuerte ni frenético, solo lo suficiente para decir, aquí. El equipo exhaló al unísono. La doctora Holloway miró su reloj y luego sus notas. Otra vez, dijo. Lo repitieron 2 veces más, alterando las variables viento, ruido, señales falsas. Rex se adaptó sin confusión. Cuando terminó la última pasada, Luis Moreno se frotó la mandíbula con gesto pensativo. Eso no es entrenamiento a la fuerza, dijo. Eso es asociación. Los datos se compararon limpiamente con un programa lanzado meses antes por la empresa de Whitfield, bajo otro nombre. Las cifras contaban una historia paciente, patrones similares, umbrales idénticos, las mismas pausas deliberadas allí donde sistemas inferiores forzaban la velocidad. La diferencia estaba justo donde Jack siempre había insistido que estaría el equilibrio. Donde la versión corporativa empujaba hacia el espectáculo, el entrenamiento de Rex favorecía el regreso. Donde las métricas corporativas premiaban la velocidad, Jack favorecía la certeza. La doctora Holloway cerró su carpeta. Necesitaremos documentación, dijo ya pasando páginas. Y cronogramas. Jack asintió. Lo había guardado todo: cuadernos antiguos, registros de sesiones, señales manuales. Esbozadas en los márgenes no porque esperara un ajuste de cuentas, sino porque el trabajo importaba lo suficiente como para ser recordado correctamente. Para el mediodía, una pequeña multitud se había reunido junto a la valla personal de respuesta local, unos pocos periodistas alertados más por curiosidad que por contratos. No hubo vítores cuando se anunció la conclusión, solo un murmullo sostenido del tipo que sigue a la claridad. Los teléfonos se alzaron, pero de otra manera, orientados a comprender más que a entretenerse. Al otro lado de la ciudad, Marcus Whitfield observaba una transmisión en directo con la mandíbula tensándose. Las paredes de cristal de su oficina le devolvían su postura recta, compuesta, deshilachándose en los bordes. Reconoció las pausas en el trabajo de Rex, la disciplina que una vez había aprobado, solo después de insistir en que se ocultara bajo el brillo. Su asistente Yaya Grant estaba cerca con los brazos cruzados, su bob preciso, enmarcando un rostro que había aprendido cuándo hablar y cuándo el silencio hablaría más fuerte. Están alineando los conjuntos de datos, dijo ella. No tardará. La respuesta de Marcus fue cortante. Podemos cuestionar la metodología. Son independientes, respondió Laya con calma y minuciosidad. El desafío nunca se materializó. Las solicitudes de documentos escalaron a citaciones. Correos antiguos resurgieron. Memorandos internos antes considerados rutinarios se leyeron con nuevos ojos. El relato de la empresa se adelgazó bajo el escrutinio. El consejo se reunió sin cámaras. La acción cayó sin dramatismo. Carreras construidas sobre diapositivas confiadas empezaron a tambalearse.
Jack se enteró como se enteraba ahora de la mayoría de las cosas por vecinos y pequeños titulares por el respeto silencioso de personas que antes habían pasado de largo. La señora Eleanor Price llevó un pan y le apretó el brazo. «Ya era hora», dijo en voz baja. Jack le dio las gracias y volvió con Rex, que yacía a sus pies tranquilo. La audiencia formal tuvo lugar una semana después en un edificio cívico que olía tenuemente a papel viejo y café. Jack se sentó con Rex a su lado, la correa del perro suelta en la mano. La doctora Holloway habló con franqueza sin acusaciones. Luis Moreno añadió contexto con voz firme. Los datos hablaron más que nadie. Cuando invitaron a Jack a responder preguntas, lo hizo sin adornos, describió decisiones, no triunfos. Explicó por qué a un perro se le debe permitir pensar. Marcus Whitfield no asistió. Su declaración llegó a través del consejo recortada y defensiva, y fue recibida con ese tipo de silencio que precede al cierre de una puerta. Al caer la noche, el titular adoptó su forma final. Investigación abierta, liderazgo dando un paso al costado, programas suspendidos a la espera de revisión. Nadie celebró. La ciudad simplemente se ajustó. Al caer el crepúsculo, Jack regresó al campo de entrenamiento con Rex. El viento se había calmado y la luz se volvió color miel. Jack retiró los sensores y se arrodilló apoyando brevemente la frente contra la de Rex. «Buen trabajo», dijo, no como elogio, sino como reconocimiento. La cola de Rex golpeó una vez, satisfecho. Caminaron juntos de regreso a casa por calles que se sentían apenas más amables. Jack notó cosas pequeñas, un gesto de asentimiento de un transeúnte, un dependiente que lo dejó pasar con una sonrisa. Nada de eso cambiaba aún las cuentas. El alquiler seguiría venciendo, las compras seguirían contándose. Pero algo esencial había cambiado, como cuando el suelo se asienta después de una tormenta. Esa noche, Jack se sentó en el suelo con la espalda contra el sofá Rex, durmiéndolo bastante cerca como para que Jack sintiera el calor a través del vaquero. Pensó en el primer día en que le había enseñado a Rex a esperar, a escuchar, a confiar en la pausa. No sabía entonces que la paciencia se convertiría en su defensa. Afuera la ciudad seguía zumbando. Adentro la verdad había encontrado su voz, y no había necesitado gritar. El centro no abrió con un corte de cinta. No hubo discursos ni placas de donantes captando el sol. Abrió como lo hacen muchas cosas honestas, en silencio, un martes por la mañana, con un cartel escrito a mano pegado a la puerta, y café enfriándose sobre una mesa plegable. El edificio había sido antes un pequeño taller vocacional en las afueras de la ciudad, sus suelos de hormigón manchados por años de trabajo práctico. A Jack le gustó eso. Le pareció correcto empezar de nuevo en un lugar que entendía el esfuerzo. Jack Miller llegó antes del amanecer, las llaves tibias en la palma, Rex a su lado. El perro se movía ahora con una confianza fácil, el paso firme, los ojos atentos, sin tensión. Con 8 años asentado en sí mismo, Rex llevaba su hocico encanecido como una insignia ganada con paciencia. Jack abrió la puerta, encendió las luces y escuchó cómo el espacio se llenaba con el zumbido bajo de la posibilidad. Colocó cuencos de agua, revisó correas, enderezó un montón de colchonetas donadas. Aún no era mucho, pero era suficiente. Los primeros en llegar no lo hicieron por los titulares, sino porque la palabra viaja de otro modo cuando confía en sus propios pies. Una bombera retirada llamada Helen Murray llegó con un joven mestizo de pastor, rescatado de un refugio 2 semanas antes. Helen rondaba los 60 y tantos, compacta y robusta, con el cabello blanco cortado al ras, y una voz que transmitía autoridad sin alzar el volumen. Años atrás, la inhalación de humo había puesto fin a su carrera. La brusquedad de aquel final le dejó un residuo de inquietud que llevaba como un segundo abrigo. «Se asusta con facilidad», dijo señalando al perro. «Yo también». Jack sonrió. Se arrodilló para saludar al perro como correspondía, y los puso a trabajar en el borde de la sala donde vivía el silencio. Otros llegaron después, un exparamédico cuyas manos temblaban cuando pasaban las sirenas.
una joven llamada Rosa Álvarez de ojos castaños suaves y una cicatriz a lo largo del antebrazo, por un rescate en una inundación que salió mal emparejada con un sabueso mayor que se apoyaba en ella como por costumbre. Jack hablaba poco y observaba más. Ajustaba los ejercicios para responder al día en lugar de forzarlo a tomar forma. Rex se movía entre ellos con una seguridad apacible, mostrando cómo se ve la firmeza cuando se gana. Sarah Collins pasó a media mañana aún con la chaqueta de la clínica y el cabello recogido, su presencia calmada e intacta. Trajo una caja de suministros donados y una tarta de manzana que, según dijo, era para la moral. Revisó la postura de Rex con una mirada profesional y asintió satisfecha. ¿Va bien?, dijo. Jack escuchó la palabra no dicha a ambos y la aceptó con un agradecimiento silencioso. El letrero en la puerta decía Second Watch. Alguien le preguntó a Jack por qué. Él lo consideró un momento con los ojos en Rex, mientras el perro guiaba a un recién llegado nervioso a través de un ejercicio sencillo. Porque algunos de nosotros ya hicimos la primera guardia, dijo Jack. Esto es lo que viene después. La ciudad se adaptó a la presencia del centro del mismo modo en que se había adaptado a la verdad sin ceremonia. Las subvenciones llegaron despacio, modestas y condicionadas. Las donaciones arribaron en bolsas y cajas acompañadas de notas escritas con letra cuidadosa. Jack llevaba un libro de cuentas y un calendario, y la disciplina que había aprendido cuando más importaba. Rechazó ofertas con ataduras que no confiaba y aceptó ayuda cuando llegaba limpia. Pasaron los meses. Cada mañana Rex ocupaba su lugar al frente del edificio echado donde la luz caía más cálida, saludando a quienes llegaban con un golpe tranquilo de cola. Ya no se sobresaltaba con las multitudes ni se encogía ante voces elevadas. Había aprendido de nuevo que el suelo bajo sus patas era seguro. Una tarde, años después, Jack y Rex caminaban por un parque de la ciudad de regreso a casa. El aire era templado. Los niños jugaban a distancia y las hojas susurraban sobre sus cabezas. Jack llevaba una chaqueta suavizada por el uso, la barba un poco más poblada, las líneas del rostro, aliviadas por la rutina más que borradas. Rex caminaba al paso sin prisa, contento. Cerca de un banco, junto al sendero, un hombre alimentaba gorriones con cuidado deliberado, y levantó la vista al pasar ellos. El tiempo lo había afinado. La dureza había desaparecido de su postura, sustituida por algo más quieto, casi prudente. Era Marcus Whitfield, vestido con sencillez, el cabello más gris que plateado, la mirada menos segura. El imperio que una vez cargó se había reducido a algo manejable más pequeño. Se levantó despacio y se agachó extendiendo una mano hacia Rex sin expectativas. Rex se detuvo y miró a Jack, quien dio el más leve de los asentimientos. No era permiso exactamente, sino confianza. Rex dio un paso adelante, permitió el contacto, y luego se apartó regresando al lado de Jack. Marcus retiró la mano y asintió. El intercambio quedó completo. No hubo disculpa, no era necesaria. Jack sostuvo la mirada de Marcus. No había triunfo ni amargura, solo el reconocimiento de una lección aprendida demasiado tarde para ser indolora, pero no demasiado tarde para importar. Permanecieron así un momento como si el parque contuviera el aliento, y luego Jack y Rex siguieron su camino. Detrás de ellos los gorriones se dispersaron y volvieron a posarse. Esa noche Jack cerró el centro tarde. Apagó las luces, una por una, revisó las puertas, y se quedó un instante con Rex cerca del umbral. El perro apoyó la cabeza brevemente contra la rodilla de Jack, y Jack sonrió una sonrisa que llega sin esfuerzo. Pensó en el primer día, en el sonido que había roto la sala, en la elección que hizo de dar un paso al frente sin violencia. Pensó en las personas que llegaron después cargando sus propias versiones de ese sonido. Afuera la calle estaba en silencio. Adentro el trabajo del día estaba hecho. Algunas victorias no necesitan aplausos. Necesitan un lugar donde posarse y la promesa de que ningún talón volverá a caer. A veces los milagros no llegan con trueno ni fuego. A veces llegan en silencio, vestidos de paciencia, compasión y contención. Cuando un hombre elige la misericordia sobre la venganza, cuando un alma herida protege en lugar de golpear,
Ahí es donde a menudo obra Dios. En la vida cotidiana, en el trabajo, en la calle, en momentos en que parece que nadie está mirando, no se nos pone a prueba por lo fuertes que somos, sino por cuán fieles permanecemos a lo que es correcto. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que hoy necesite esperanza. Deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete al canal para que estas historias lleguen a más corazones. Que Dios te bendiga, proteja a tus seres queridos y te recuerde que incluso el acto más pequeño de bondad puede ser parte de un milagro mayor.